Esta conferència, que hem titulat Avanços terapèutics en oncologia, tracta d'un tema que la nostra associació, Àgora, ha considerat que és molt interessant per a tots vosaltres. Tots sabem que la investigació en la malaltia del càncer és un pilar fonamental per avançar en el diagnòstic i tractament de l'enfermetat i per canviar la manera d'abordar aquest repte sanitari. Per a parlar-nos dels avanços terapèutics en oncologia, hem convidat al doctor Vicente García Fons, titular d'un extens currículum en el camp de la medicina i que jo intentaré resumir. El doctor Vicente García Fons és de Tavernes de Valldigna. Estudia medicina en la Universitat de València, s'especialitza en cirurgia i obté el grau de doctor en medicina en la qualificació cum laude. És especialista en cirurgia general i de l'aparato digestiu i cenòlogo. És membre numèric de la Societat Espanyola de Cenologia i Patologia Mamària. Ha sigut professor associat assistencial de cirurgia de la Facultat de Medicina de València vinculat a l'Hospital Universitari Dr. Peset de València. Ha estat adscrit a la Unitat de Patologia Mamària del Servici de Cirurgia General de l'Hospital Universitari Dr. Peset de València. Ha sigut membre del Comitè Multidisciplinar Hospitalari per al manejo oncològic de la mama. Durant la seva vida laboral ha compaginat i dut a terme tres activitats: l'activitat assistencial, l'activitat docent i l'activitat investigadora. Com a activitat assistencial ha dedicat més de 30 anys al tractament quirúrgic del càncer de mama, també als aspectes psicofísics de la cirurgia i als problemes emocionals que es deriven de la malaltia. Com a activitat docent ha participat en qualitat de moderador i com a ponent en diverses taules redones de la seva especialitat, en diversos cursos de doctorat i formació continuada. Com a activitat investigadora, ha format part del grup de cirurgians que ha realitzat l'estudi de consenso sobre el ganglio sentinel·la i càncer de mama. També ha publicat una sèrie d'articles sobre la seva especialització en diferents revistes espanyoles i estrangeres. I fruit del seu treball assistencial com a cirurgià, el doctor Vicente García Fons ha publicat un llibre de divulgació general. Este llibre es titula Nuestra lucha contra la adversidad, que trata del testimoni de dones que han patit el càncer de mama. I per acabar el seu extens currículum, el doctor Vicente García Fons col·labora com a voluntari en l'associació Víctor Frank. És una associació sense ànim de lucre que aglutina a un grup de professionals, tant psicòlegs com a metges, com a pedagogos, etc., per ajudar en el sofriment, la malaltia i davant de la mort. En les activitats que realitza l'associació Víctor Frank es té en compte el sentit del servici als més necessitats. Un objectiu preciós, com podeu veure. I ara sí, ara passa la paraula al doctor Vicente García Fons, no sense antes, per part, donar-li les gràcies per acceptar la nostra invitació per a parlar-nos d'aquest tema tan important. Gràcies. Ja pots començar. Emilia, gracias por la magnífica
exposición de mi currículum, que bueno, es lo de menos. Lo importante es el que uno transmita las cosas que sabe, que esto es lo más importante. Sinceramente voy a hablar en castellano, como he dicho, porque me manejo mejor, y vamos a tratar este tema, un tema que es importante, que es el tema oncológico, la enfermedad oncológica, o como podría ser también enfermedades agresivas, no oncológicas, en gente más joven, por ejemplo, enfermedades degenerativas, que precisan siempre de un soporte emocional. Yo he querido darle a la charla un aspecto más redondo sobre las necesidades psicosociales y también los avances terapéuticos, que hay actualmente en la oncología en general. No voy a hablar exclusivamente de la mama, vamos a hablar un poco de todo. Pero una cosa es muy importante. Piensen que el tratamiento actual del cáncer es un tratamiento multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Eso significa que no es un solo especialista. Es decir, este tipo de enfermedades tienen que estar, digamos, agrupadas de alguna forma y tienen que estar consensuadas y estudiadas por todos los especialistas. Por eso es, el aspecto multidisciplinar. Pero sé que es un puntero que es nuevo y no me aclaro mucho con él. Aquí lo tenemos. El aspecto multidisciplinar, porque, repito, no se puede tratar estas enfermedades con un solo especialista. Hay que tener presente que no hay que tratar esta u otra enfermedad, sino que hay que tratar al ser humano que enferma. Hay que tratar a la persona, porque muchas veces la misma enfermedad puede ser bastante diferente en una persona o en otra. Y también lo más importante es que, y eso también yo pienso que la Facultad de Medicina lo tenía que hacer, es enseñar o tratar las dos vertientes que tiene este problema. Uno es el tratamiento en sí del problema oncológico que sea, y el segundo es el sufrimiento emocional que conlleva. ¿Por qué? Porque siempre van unidos. Ustedes se podrían operar a lo mejor de una hernia de la ingle y eso no tiene ningún problema emocional. Pero cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades, sí que el soporte emocional es muy importante. Recordemos también que esta enfermedad o este problema no solamente afecta al hombre o a la mujer, sino afecta también a la familia, y es una enfermedad familiar. Incluso los amigos se pueden ver involucrados de alguna manera. Es decir, son enfermedades que son invasoras emocionalmente. Esta doctora que ven aquí, la doctora Patricia Ganz, lo que pasa que no ves tú las diapositivas. Mejor sería si te quisieras sentar ahí, estarías mucho mejor ahí. Sí. Esta es la doctora Patricia Ganz, una norteamericana, que es oncóloga y ha tratado esta enfermedad, pero sobre todo lo que ha tratado es qué hay después de eso, después del tratamiento. Ha tratado fundamentalmente la calidad de vida de las personas que han tenido este tipo de problemas. Fíjense aquí, podemos pasar vale. Fíjense aquí que yo estoy con la doctora cuando era muy joven, bueno, éramos los dos bastante jóvenes. Esto es más o menos el año 1996, que estuve en un congreso mundial de cáncer en Houston, en Texas. Y fue una semana entera, y uno de los días era justamente el tratamiento psicooncológico del cáncer de mama. Y esto aquí prácticamente no existía, la psicooncología. Es decir, era algo que aún no se le daba la importancia que tenía que tener. ¿De acuerdo? Como ya les he dicho, hay que tratar las dos cosas. Y la doctora Ganz
ha sido, pues eso, 30 años de estudio de la calidad de vida, del cáncer y otras enfermedades crónicas. Aquí también la vemos, recuperación física y emocional un año después del tratamiento. Es decir, ha sido una mujer que se ha dedicado exclusivamente un poco a ver cómo estas personas, tanto el paciente o la paciente y sus familias, cómo, digamos, metabolizaban de alguna manera emocionalmente la situación. Aquí la vemos ya mucho más mayor, aquí ya recibe los premios. Es una mujer que para mí fue revelador, porque hablaba de cosas que aquí en España aún no se intuían, o por lo menos no se les daba la importancia que tenían. Y allí en América un día entero hablando de todo esto. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos trabajos, también cosas que ella, su charla fue esta: podemos hablar facilitando la comunicación entre el paciente y el médico, que eso también es fundamental. Yo he intentado siempre, cuando he estado en la consulta o he estado en el quirófano, pues he intentado siempre nutrir de alguna manera a las personas, digamos a las mujeres en este caso, u hombres, que alguno también hay con cáncer de mama, es muy poco frecuente en el hombre, pero también, y la verdad es que ese alivio emocional es importante. Es muy importante, y además a mí me gustaría que eso en la Facultad de Medicina lo enseñaran. Hubiera una asignatura de lo que es la nutrición emocional en este tipo de enfermedades. También hay perspectivas de las necesidades, los cambios y las realidades del paciente y el médico, de la comunicación entre el médico y la paciente. Es verdad también que es imprescindible que la unidad de psico-oncología tiene que estar presente en cualquier hospital. Yo recuerdo que traje material de ese congreso, porque yo alucinaba allí todo un día entero hablando de psico-oncología, cuando les digo que aquí apenas había psico-oncología. Y la verdad es que hablé con mi jefe de servicio, fuimos a hablar con el director, oye, que aquí hay cosas muy interesantes y que sería importante montar una unidad aquí en el Hospital Peset. No me hicieron caso. Estuve un montón de años intentándolo y ahora parece ser que sí. Además, en mi hospital, no sé por qué no querían montar esto, porque realmente es una cartera de servicios, la unidad de psico-oncología, que es la más barata que existe. Uno puede comprar una máquina muy grande, pueden gastarse $500,000 de euros en una máquina y a lo mejor la infrautilizan, y sin embargo la unidad de apoyo psicológico pues realmente les costó. Y además, incluso, allí tenemos una asociación que se llama Carena, no sé si la conocen. Pues Carena tiene a su vez a una psico-oncóloga, y la psico-oncóloga iba al hospital a atender a pacientes allí, gratis por parte del hospital, pero el hospital no le pagaba Carena. Y a mí me caía la cara de vergüenza, digo, ¿cómo es posible que hagáis eso? Y lo digo aquí, porque es así. Y ahora ya todo esto ya ha cambiado. Esto es lo que yo les quería decir. ¿Es una unidad compleja o es cara? No, para nada. Se necesita una habitación mucho más pequeña que esta, tener un ordenador, tener una enfermera y 1 o 2 psico-oncólogos o psico-oncólogas y ponerse a trabajar. No tiene más, el gasto es mínimo, absolutamente mínimo. Y lo que les digo aquí, más que una necesidad, es un derecho para nuestros pacientes, nuestros o nuestras pacientes. Es cierto que nuestra vida, la mía y la de ustedes, es una vida dual. Nosotros vivimos una dualidad existencial. ¿Esto qué significa? Significa que si tenemos el placer, también hay sufrimiento. Si tenemos salud, puede haber enfermedad.
y si tenemos vida también puede haber muerte. Esta es la dualidad existencial. Claro, a todo el mundo le gusta la parte esta del placer, la salud y la vida. Todo el mundo, qué bien, ¿vale? Pero tengan en cuenta también que está este problema, este sufrimiento, esta enfermedad y esta muerte en el 50%. Y tenemos que aprender también a, de alguna manera, manejarnos en este sentido. Por lo tanto, la enfermedad es una fuente de inquietud, es lógico, ¿eh? Y que algunas veces ante esta enfermedad pues se puede ver amenazada la integridad funcional, psicofísica o incluso pues la vida. Eso es cierto y no lo podemos esconder. Pero hay muchas formas de alguna manera de estructurar nuestro sentido de la vida, y en este caso lo que tenemos que tener es la actitud. Lo más importante será adaptarse cambiando la actitud, y decir, bueno, si hay un problema que yo no puedo cambiar, yo no puedo modificar, si tengo un problema más o menos serio, yo no lo voy a poder cambiar. Lo que sí que puedo es cambiar mi actitud y ser positivo y hacer caso a lo que me digan los profesionales. Y eso es así. Esto ya lo decía Viktor Frankl. Fíjense qué maravilla esta frase de Viktor Frankl que vamos a leer. Dice, los médicos no deben actuar como meros técnicos del cuerpo. También deben arriesgarse a entrar, digamos, en la vida emocional de sus pacientes. Si se atreven a cruzar estos límites, conseguirán el máximo de visión, intuición, y podrán dar un máximo de ayuda. Esto va dirigido, digamos, un poco a los profesionales. Es decir, no os planteéis solo tratar la enfermedad, dar fármacos o dar radioterapia o hacer la cirugía, no. Ingresar dentro también un poco de las familias o también de la paciente o el paciente. Estamos hablando de la oncología en general o enfermedades graves. Es decir, hay que entrar en ese mundo para también aliviar esa situación, y eso se puede cambiar y eso se puede fortalecer. Es verdad que el médico debe apoyar todas estas digamos, estos aspectos que son beneficiosos. Hay que evitar la victimización del paciente. Es decir, ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no esa abuelita que está ahí, que tiene 90 años y está...? Pues la situación es como es, y eso no lo vamos a poder cambiar. ¿De acuerdo? Y tenemos que luchar frente a eso, de alguna manera. Es decir, evitar ser víctimas. Hay que tomar siempre una actitud positiva y algunas veces también compartir las experiencias. Porque miren ustedes, la alegría compartida aumenta. Oiga, nos ha tocado la lotería, ¿no? El día 22 de diciembre nos toca la lotería, qué bien, que va el champán y tal. Vale. Pero el dolor emocional compartido disminuye. El dolor compartido disminuye. No se puede estar sola ante ese problema, porque la soledad, que es difícil, pues es complicada, y algunas veces una se desespera. Miren, en Estados Unidos, cuando estuve yo, hay una asociación de asociaciones que es la NAPCO, ¿ok? Y allí había hasta una hotline, una línea cálida de teléfono para personas que vivían solas y que se les había diagnosticado un problema serio, no digo cuál, el que fuera. Entonces podían llamar y rápidamente tenían a una persona allí para solucionar ese problema. Hay que compartir los sentimientos, las situaciones, no hay que esconderse. Porque a mí ponerse en un rincón a llorar allí, bueno, puede ser al principio, pero hay que intentar levantarse, intentar de alguna forma asociarse con gente para que se compartan esas experiencias, y eso enriquece y mucho. Ahora nos vamos a meter un poquito en el mundo oncológico, pero en el mundo terapéutico, Es decir,
En oncología cada avance se escribe con mayúsculas. Por ejemplo, empezaremos por la cirugía un poco, ¿no? La cirugía oncológica. Miren, muchas veces el cirujano va a ser el protagonista de una enfermedad cualquiera, de una enfermedad, digamos, oncológica, y es el protagonista porque se necesita sí o sí al cirujano. Por ejemplo, patología oncológica abdominal, problemas de ovarios, problemas de tubo digestivo, el cirujano tiene que entrar, preciso. También está el cirujano como invitado. ¿Qué significa eso? Pues que la persona padece un problema oncológico donde el cirujano no va a ser el protagonista, sino el tratamiento va a ser o bien radioterápico o va a ser oncológico médico, es decir, darle quimioterapia. Lo único que el cirujano va a hacer es tomar una biopsia para llevarla al anatomopatólogo para confirmar el problema. Es decir, él en este caso está invitado a la situación. Y por último es el cirujano colaborador, como colaboración, es decir, cuando el problema oncológico, digamos, implica a todas las especialidades, como es el problema de la mama. El problema de la mama está claro que el cirujano tiene que actuar. Y ahora, pues la cirugía de la mama ha cambiado muchísimo. Antes, hace pocos años, a principios del siglo pasado, el siglo XX, a principios de 1900, o 1920, 30, 40, pequeño nodulito chiquitito que encontrabas en la mama que era tumoral, la mama fuera, mastectomía y linfadenectomía hasta el tercer nivel. Claro, era lo que se sabía, no había más, pero todo esto ha cambiado mucho, y ahora el 85% de mujeres que van al quirófano por un tumor de mama saldrán con su propia mama. Es decir, que tenemos una cirugía conservadora en un alto nivel. ¿Hay casos en los que se tendrá o se puede hacer una mastectomía? Sí, pero también está la cirugía oncoplástica, la cirugía de reconstrucción. Es decir, hoy por hoy una mujer no tiene por qué estar mastectomizada. Se puede solucionar la situación. Y ya les digo que la cirugía conservadora es la más abundante. Incluso también la linfadenectomía que se hacía antes, ahora se hace el ganglio centinela, y con el ganglio centinela podemos saber si hay afectación ahí o no, y muchas veces solamente quitas un ganglio o quitas dos para ver si hay afectación, y si no la hay, entonces no quitamos todos los ganglios de la axila y evitamos que tenga problemas en ese brazo. ¿Se dan cuenta? Es decir, se ha avanzado mucho en el problema. Cada vez la cirugía es más precisa y hay también menor resección de tejido sano. La agresión de entrada a la intervención cada vez es más pequeña. Es decir, si nos vamos al abdomen, pues también prácticamente esas incisiones que se hacían antes de arriba a abajo de 10 o 12 centímetros, que encima podía producir infecciones, se podía producir una infección, se podía producir una eventración, una hernia, todo eso que se producía como consecuencia de cicatrices muy grandes, prácticamente eso ya casi no existe, porque tenemos la cirugía laparoscópica que minimiza la entrada. Ya ahora lo verán que y además estéticamente queda mucho mejor y prácticamente no se produce ninguna eventración. Y no digamos también de la cirugía robotizada Da Vinci. ¿Eso lo conocen? ¿La cirugía robotizada? ¿No? No conocen eso. Ahora lo vamos a ver como avance. Miren, esto es la cirugía laparoscópica, que lleva ya de los años 90, la segunda, digamos, a partir del año 1985. Es decir, ahora para quitar una vesícula, porque tiene piedras, ya no tenemos que hacer una incisión de 10 o 12 centímetros, que producía dolor,
que no podías irte a casa hasta una semana hasta que las tripas no se ponían en marcha, ahora te operan de la vesícula y por la tarde te vas a tu casa y apenas tienes dolor porque no tienes cicatriz, lo que tienes es esto, tienes estos puntitos y ya está, no hay nada más. Es decir, como ven, la cirugía ha ido cambiando y algunas veces, si es cirugía oncológica, algunas veces se hace una pequeña incisión aquí de 4 o 5 centímetros para sacar la pieza, porque la pieza no te la puedes dejar dentro. Tú la operas, quitas la pieza y luego la tienes que sacar. Y sacarla por aquí, pues por esos puntitos no se puede. Eso es lógico. Y esto que ven aquí, esto no es fantasía. Esto es el Da Vinci, la cirugía robótica. ¿Ustedes se imaginan un cirujano en Valencia que está operando a una señora en Madrid? ¿Cómo es posible eso? Por la cirugía robótica, es la llamada telecirugía. Eso de momento aún no está, pero vendrá. Incluso estar en España, operando en España a una persona que está en Estados Unidos, o viceversa. Estamos en el tercer paso de la humanidad, que luego les comentaré un poquito. El tercer paso de la humanidad, es decir, que aquí ven quién está operando ahí. Esta persona no, está operando este señor, que está ahí metido, mirando, aquí tiene unos aparatitos para poder, es como si fuese jugar jugar con los niños que juegan con los aparatitos, igual. Este es el cirujano, este es el robot, y aquí están los brazos robóticos que esta persona, este cirujano o cirujana, ayuda porque le dice, ponme tal cosa, y él le pone el brazo que necesita. Y aquí ven una cirugía de verdad. Aquí está el cirujano y aquí están el ayudante, los dos ayudantes, y estos están mirando aquí. Nada más, y aquí está el robot. El Hospital Pesset tiene un Da Vinci. La Fe tiene un Da Vinci. El IMED, que es un hospital privado en Valencia, tiene Da Vinci. Se han operado ya 20 o 30 cánceres de colon con el Da Vinci. El compañero mío me lo dijo el otro día, el compañero que lleva la cirugía del colon. Hay que aprender a hacer esto, porque tú no tocas al paciente para nada. ¿Esto no lo conocían? ¿Lo habían oído? No, algunos no, otros sí. Puede ser que haya gente operada por ejemplo, se utiliza mucho en urología. Para la próstata, se utiliza mucho también en ginecología y en cirugía general del abdomen también ya se está utilizando, para que nadie les diga, ¿qué es eso del Da Vinci? Luego también tenemos dentro del mundo de la radioterapia, que el doctor Guinot es radioterapeuta oncológico. Antes se utilizaban los llamados fotones, el fotón. Pues ahora hay aparatos, son todos muy parecidos, hay aparatos de radioterapia del futuro que es la protonterapia, son protones en vez de fotones. Miren, los protones administran una dosis de radiación de una manera mucho más confinada al tejido tumoral. Es decir, no tiene tanta dispersión y no quema tantos tejidos alrededor y no destruye tantas células normales o sanas, sino que va directamente a donde tiene que ir. Liberan la mayor parte de su energía dentro de la región del tumor. Miren, la protonterapia se utiliza fundamentalmente para la patología oncológica cerebral. Aquí tenemos, por ejemplo, los tres haces o 4, pero son 3. Ellos, cada uno per se, no produce afectación cerebral, no quema las células benignas, las células normales. Pero cuando ellos
confluyen aquí dentro los tres a la vez, se produce una energía enorme, puntual, milimétrica, que destruye el tumor. Y el tejido sano está normal. La protonterapia, una terapia también del futuro. Estamos hablando del futuro también, ¿eh? Ahí lo ven, terapia de vanguardia contra el cáncer. Luego también tenemos en medicina nuclear. La medicina nuclear es una especialidad que utiliza radioisótopos, es decir, moléculas digamos isotópicas que emiten radiación, pero es muy pequeña la radiación y sirve para inyectarla, y ella va al sitio donde está la lesión, y al hacer un PET también es otra prueba, una prueba de imagen o un TAC, y se ve el punto brillante por la radiación, se ve dónde está la lesión, ¿eh? Es decir, aquí lo está diciendo, es decir, es capaz de realizar exploraciones hasta ahora casi imposibles, ¿eh? Son aparatos todos parecidos, porque se meten, el enfermo tiene que ir dentro, ¿no?, de esa máquina. Pues la medicina nuclear sirve para diagnosticar tumores y también para tratar un tipo de tumores. La medicina nuclear. Por ejemplo, el tecnecio 99 metastable, esto es lógicamente un isótopo que emite radiación y puede, por un lado, diagnosticar, porque nosotros vemos cuando metemos a la persona aquí dentro y hacemos como una especie de TAC o PET, vemos el esqueleto y vemos los puntitos donde podemos ver que está una lesión o dos o lo que sea. Fíjense, es el más común, 40 millones de pruebas cada año. Imagínense la cantidad de pruebas que se hacen. Y aquí también tenemos la llamada inteligencia artificial. Y ahora tengo que decir los tres grandes pasos de la humanidad. Me voy un poquito de la conferencia, me salgo y luego entro. El primer gran paso de la humanidad. Hablamos del Neolítico, hablamos de 10.000 años antes de Cristo. Hablamos de personas que son homínidos, son personas que van en grupos, son cazadores-recolectores. No hay ninguna estructura social, ¿de acuerdo? Y van de aquí para allá, aquí te veo, aquí te mato y aquí te como. Son carroñeros estas personas, estos individuos. El Homo sapiens, por ejemplo, el Homo de Neandertal, ¿vale? Pero luego se va a producir en esa época la revolución neolítica, es decir, se va a producir la colectivización de la gente se colectiviza y va a crear pueblos, va a crear civilizaciones, y para eso lo que va a hacer ya no es cazador-recolector, ahora tiene una industria lítica, han inventado la agricultura y la ganadería, y entonces tienen comercio, ¿de acuerdo? Y comercian entre un país y otro. ¿Y esto qué se necesita para comerciar? Se necesita escribir. La escritura que nace en el Antiguo Egipto, es que no les he dicho también que me gusta mucho la egiptología, muchísimo, y doy más conferencias del Antiguo Egipto que de medicina. Entonces, la escritura parece ser que nace en Egipto o en Sumer, ¿vale? Entonces, de la prehistoria pasamos a la historia porque escribimos ya, y al registrar escribimos. Ese es el primer gran paso de la humanidad. El segundo gran paso es la época de la Ilustración, la época donde el ser humano empieza a escribir sus estudios en las enciclopedias, son los enciclopedistas. Es la época, la revolución industrial, la máquina de vapor, los grandes viajes. Estamos hablando del siglo XVIII, segundo gran paso de la humanidad.
Y se deja también la vida rural, no la vida rural, sino se deja la vida más en el campo y se van más a las ciudades, a la industrialización, a la industria. Este es el segundo gran paso. Y el tercer gran paso es el actual, el que estamos ahora. Es el gran paso, es la época de la miniaturización, de lo chiquitín, de la nanotecnología, de la paleopatología, de la paleomedicina, digamos, estudios también fundamentalmente de biología molecular, la biología molecular, la genómica, los genes, el estudio genético y también el siglo de la inteligencia artificial. Pero también es el siglo de la mujer, el siglo de la mujer. La mujer ha estado hasta hace unos pocos años relegada en casa y ahí te quedas. Yo recuerdo que iba con mi madre a sacar dinero porque ella no podía, no tenía una tarjeta de crédito hasta los años 70, 1970. Y no digamos anteriormente las mujeres científicas que querían trabajar y que querían aprender, no, estaba prohibido ir a la universidad, no podían ir a la universidad. Sin embargo, ahora ustedes aquí son mucha mayoría. Es que es una realidad, el 80% de conferencias que damos, la gente, casi todos son mujeres, los hombres también, algunos van, pero tienen otro rol, la mujer quiere aprender, están en su siglo, ustedes ahora. Y la inteligencia artificial es una forma de tener un cerebro, pero que no es un cerebro humano, es un cerebro artificial, es una máquina que piensa de alguna forma, porque nosotros le daremos unos datos. Recuerden también que la inteligencia artificial puede ser tratada en el buen sentido o en el mal sentido. Pero la inteligencia artificial, tú cuando le des datos de una enferma que tiene un problema y le das todos los datos, la inteligencia, la máquina te dirá qué le pasa, dónde está, qué tamaño tiene y qué es lo que hay que hacer. Inteligencia artificial. Repito, estamos en el tercer gran paso. Y recuerden, ustedes son las protagonistas, las señoras, las protagonistas. El mundo de toda la cosa de la biología molecular, que va muy a prisa. Y ahora les pongo una cosa y decir, bueno, ¿y este señor por qué nos pone esto aquí? ¿Qué tiene que ver el caballo de Troya? Recuerden que es una leyenda, un mito de la Odisea de Homero. Los aqueos, que son los griegos, en Troya es una ciudad amurallada y los griegos quieren conquistar esa ciudad, quieren entrar y no pueden, y intentan, y suben las escaleras y los tiran y no pueden entrar, Y este señor, ¿por qué nos dice esto? Todo tiene su sentido. Como el hombre en busca de sentido, todo tiene sentido. ¿Saben lo que es esto? Es el caballo que existe, es el caballo que se utilizó en la película de Brad Pitt de la guerra de Troya. Y terminaron la película, no iban a quemarlo ni nada. ¿Qué han hecho? Lo han dejado en Troya mismo, en la ciudad de Troya, en Turquía. Allí está el caballo. ¿Qué ocurre? Entonces los griegos piensan, pues vamos a hacer un caballo grande, vamos a poner a una serie de guerreros dentro del caballo y lo dejamos fuera y nos vamos a esconder. Y pasan las horas, lo que sea, y los troyanos ven el caballo ahí, y dicen, mira, se han ido y encima nos dejan un caballo ahí, vamos a introducirlo dentro, vamos a meterlo dentro, y lo meten en el interior. Eso es así. ¿Y qué ocurre? Por la noche, el caballo se abren las puertas por abajo, salen los griegos, abren las puertas y entra todo el ejército y los troyanos caen. ¿Y esto por qué lo digo? Por esto. Un caballo de Troya contra el cáncer. ¿Qué es esto? Pues son células diseñadas genéticamente
y están ocultas en biocápsulas que se inyectan, las biocápsulas, y dentro están estas células diseñadas genéticamente, que son las células antitumorales CAR-T, y esas biocápsulas se soltarán, se diluirán, y esas células antitumor irán directamente a las células tumorales y las destruirán. ¿Cómo lo ven? No me lo invento, ¿eh? Yo no me lo invento. Lunes 9 de enero de 2023. El caballo de Troya para este tipo de células. La cosa va bien. Un caballo de Troya farmacológico optimiza la terapia contra el cáncer de mama más agresivo. En este caso se ponen unos anticuerpos que están por ahí, unos anticuerpos donde se les va a introducir un fármaco que es el trastuzumab deruxtecan. Trastuzumab deruxtecan. Es que yo no soy oncólogo médico, pero bueno. Entonces, ese fármaco lo ponen en unos anticuerpos, y esos anticuerpos, al inyectarlos, los anticuerpos van a buscar el antígeno, que son las paredes de las células tumorales, y entran dentro, y el trastuzumab intracelular destruirá a las células tumorales y dejará a las células normales, las deja sanas, no las tocan. Ustedes se acuerdan, a lo mejor hace 30 o 40 años, que pensábamos, fíjate el día que nos den un tratamiento donde la medicación sea específica para las células tumorales y evite atacar a células normales, como son el cabello, que una persona puede quedarse calva o puede perder pues cualquier cosa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor caen las uñas, ¿eh? ¿De acuerdo? Porque no son específicas, ¿eh? No eran específicas, pero ahora tenemos una medicación específica, pero hay que saberla introducir a través de estos anticuerpos que atacarán a las células malignas, y entonces el trastuzumab atacará solo a las células malignas. La técnica del caballo de Troya, otra vez, otro caballo de Troya, pero en este caso es con indio 111. ¿Qué es eso, el indio? No estamos hablando de los indios de América, ¿eh? El indio es también un radioisótopo que tiene radiaciones. También lo meterán con un aminoácido que es la EFC, un aminoácido con indio. El aminoácido, al inyectarlo, este aminoácido va a ir también, se inyecta en ratones y puede causar que muchos tumores pequeños hagan regresión. Es decir, que es una radioterapia, en vez de ser externa, por fuera, es una radioterapia interna. Te inyectan este anticuerpo que lleva, este factor de crecimiento epidérmico, esta EGFC, que está impregnado con indio, y el indio en sí luego irradiará exclusivamente intracelularmente a las células malignas. ¿Solo las células malignas? Solo las malignas, porque lleva el factor de crecimiento epidérmico. Son transportes. Hemos visto 3 caballos de Troya. 3. Y eso es cierto, no me lo invento. Lo que pasa es que este está aún en investigación. Es decir, son 3 caballos de Troya que tienen un vehículo específico que va a la célula maligna, no a la benigna. Y allí ella, hará su función. Por un lado son células killer, las células que destruyen, asesinas, las células que matan a las células malignas, la radioterapia, esta de ahora del indio 111, y por último tenemos lo que hemos dicho también de la anterior, que había dicho yo, que es con el trastuzumab, es decir, con medicación antineoplásica.
Células de verdad, medicación antineoplásica y la radioterapia intracelular. Y luego también el estudio sobre las vacunas. Es decir, cuando sepamos también que una persona puede tener un alto nivel o un alto porcentaje de tener un tumor por acción genética, que eso también lo sabemos. Tengan en cuenta, por ejemplo, el cáncer de mama, un 8% puede ser genético. Pues se pueden hacer vacunas ya, se cogerá el tumor, se hacen vacunas específicas y se puede vacunar a una persona, para que de alguna manera no vaya a tener, nada más tenga, es como lo que hemos pasado ahora hace poco. Sí, dime. ¿Sería algo así como medicación a medida? ¿Perdón? ¿Sería algo así como medicación a medida? ¿A medida? No una medicación a medida, sino más bien sería una medicación específica tipo vacuna, como hemos tenido lo de la COVID. El COVID, ¿qué se ha puesto? Pues una medicación específica para el virus, para el virus específico. Pues aquí serán anticuerpos contra antígenos celulares que a lo mejor aún no tienes. Y cuando tengas, si a todo caso lo tienes que tener, ya estás vacunada de eso. ¿Me entienden? Pregunten después. Ahora terminamos y me hacen ustedes las preguntas, por favor. ¿De acuerdo? Lo hemos entendido, lo de la vacuna. Es como vacunar de la COVID, pues vacunar de un tumor específico que puede ser de tipo genético. ¿Ok? Luego también tenemos los microRNAs. Esto también es bastante novedoso. El microRNA para la regulación de la salud y también de las enfermedades. Vamos a explicar lo que son los microRNAs. Esto también es muy novedoso. Seguro que se lo dicen a mucha gente, no saben lo que es. Un tumor, hemos visto que un tumor cuando se instaura y es molecular, es muy chiquitín, está soltando trocitos de ADN, pero no es ADN, es RNA, ácido ribonucleico, no DNA, RNA, pero es un micro RNA específico del tumor que está creciendo en un momento determinado y la persona no lo sabe. Aún no sabe que eso lo podrá tener en un tiempo más tarde, pero está creciendo algo ahí. Pues están soltando microRNAs. Es lo que llamamos nosotros las biopsias líquidas. Es decir, llegará un momento en que si sospechamos que una persona tenga un problema, o aunque no lo sospechemos, podemos hacer un estudio de microRNAs y podemos saber si dentro del cuerpo está creciendo algo. Porque un tumor primero empieza como una célula, luego hay 2, 3, es decir, es muy pequeñito y pasa mucho tiempo. Y pasa mucho tiempo, digamos, sin ninguna clínica. Es asintomático, pero está soltando microRNAs. Ya lo hemos visto eso. Miren si lo hemos visto, que yo recuerdo cuando estuve en Bilbao yendo a un congreso de biología molecular y nos decían esto. Por ejemplo, nosotros podríamos saber por microRNA fetal, ahora les diré qué es lo que quiero decir, podríamos saber que una mujer está embarazada a la media hora. A la media hora de haber entrado el espermatozoide en el óvulo, a la media hora empieza, nada más entra, las células se produce una mórula, empiezan a producirse células del nuevo embrión. ¿Vale? Pues paralelamente a estos estudios de microRNAs tumorales, se hizo la prueba y vieron que mujeres embarazadas a la media hora están soltando microRNAs fetales. Y eso se puede determinar. ¿Me han entendido? Es decir, pero claro, es una prueba muy sofisticada y muy cara.
no sirve, no es necesario. Te vas a la farmacia y compras un aparatito de estos de diagnóstico y te lo dicen, ¿vale? Pero fíjense bien lo que estoy diciendo. Pues como los microRNAs fetales, también ciertos tumores sueltan microRNAs que en un futuro los podremos pillar y podremos saber que una persona sin tener absolutamente ningún síntoma de nada, le podemos decir, oiga usted, tiene un problema que vamos a intentar solucionar, y claro, cuanto más pronto diagnostiquemos, más fácil será todo y el pronóstico será mucho mejor. Eso está más claro que el agua. Volvemos a los aspectos emocionales. ¿Qué debe cuidar el cirujano o el médico, por ejemplo? Pues, por ejemplo, en las consultas, en el quirófano y en las áreas de hospitalización. Es decir, los aspectos emocionales, ya les he dicho que los médicos no solamente no tenemos que ser meros técnicos del cuerpo y curar enfermedades que, bueno, ahí estamos, sino también tenemos que, de alguna manera, pues minimizar esos efectos emocionales de alguna forma. Yo lo recuerdo que en las consultas, pues yo trataba de alguna manera de explicar la situación, porque no es fácil dar malas noticias, no es nada fácil, se lo puedo asegurar. Y he estado 35 años, o 37 años, rodeado de dolor. Pero es lógico, en las consultas. En el quirófano, yo solía llegar casi de los primeros. ¿Para qué? Para estar al lado de la persona que íbamos a operar, de la mujer, porque allí había a lo mejor 8 o 10 personas que se iban a operar, estaba todo lleno de celadores, ruidos, hay un tráfico enorme en los quirófanos, que éramos 10 o 12 quirófanos allí, pero estaban solas. Las pacientes o los pacientes, porque no voy a siempre a decir lo de la mujer, pero yo me he dedicado más a la cosa de la mama, estáis solas, estáis asustadas, estáis tumbadas en la camilla para que te metan dentro, además te has despedido del familiar, le has dado un besito, bueno, nos vemos dentro de un rato. Yo me lo sé todo eso, yo me lo sé y sé lo que se puede sufrir emocionalmente. Y sé el agradecimiento de la gente, que vas allí y te sientas a su lado, así, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le tocas la mano o le tocas el piececito, que yo les tocaba el pie. ¿Qué tal? ¡Ay, doctor, qué bien! ¿Y está usted aquí? Pues no, mire, estoy aquí, ahora pasaremos dentro. A más de una he pasado yo con el carro, con el transporte, la he metido en el quirófano. Y no quiero darme de nada, pero yo sé, sinceramente, que esa situación es compleja. Y están asustadas o asustados. Hay mucho lío. ¿Están acompañados? No. Emocionalmente no. Y en el área también de la hospitalización, al día siguiente, vas a ver al paciente o la paciente. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? O ¿qué tal, Antonia? ¿Cómo te encuentras? O Felipe, ¿cómo vas? Y es importante. Y por eso les decía que ustedes son protagonistas ahora. En este siglo van a serlo. El 85% también de estudiantes de medicina son mujeres. ¿Eso lo sabían o no? 75-80%. Y les voy a decir una cosa. Yo estoy desgranándome, estoy abriendo mi corazón aquí, delante de la televisión. Antes decíamos, antes que había pues menos mujeres, no por nada, por la razón que fuera, pues hace 20, 30, 40 años, pues el 90% eran hombres. Por ejemplo, mi suegro, yo recuerdo que ahora me salen cosas de la familia. En la orla que tiene él del año 49, todos son hombres menos uno. Una es una mujer, una sola mujer había. Y la verdad es que es curioso, porque nosotros decíamos, oye Antonio, ¿cómo está el paciente de la 214? ¿O cómo está el paciente de la 218? Ah, pues está mejor y tal igual. Ahora es las mujeres, las cirujanas, que a mí no me importaría dejarme operar por ellas en absoluto, porque son muy cuidadosas. Te dicen, ¿cómo está Felipe esta mañana? ¿Y Antonia, cómo va? ¿Y Carmen, cómo está?
Isabel, ¿cómo va? ¿Se dan cuenta? Esto es importante. Y hemos aprendido nosotros, los varones, de ustedes. Porque siempre han sido cuidadoras de la gente. Y la medicina muchas veces es cuidar. No solamente curar, sino cuidar. Ustedes han sido cuidadoras de sus maridos. Han sido cuidadoras de sus hijos. Han sido cuidadoras de sus nietos. Han sido cuidadoras de sus padres y de sus suegros. ¿Ah? No digo todas, pero digo en general. Por eso la medicina está también en este momento en un nivel importante, porque existe esa humanización. Es verdad que el médico debe hablar con el paciente y decirle la verdad. Yo no puedo mentir. Ahora hay que saber decir la verdad. Como a mí también me han dicho muchas veces, a mi mujer no le diga a usted nada. O la mujer, a mi marido que tiene esto, que usted no le diga nada, porque si no, fíjese, se me va a hundir, se me va tal y cual. Yo digo, tengo que decirle la verdad, pero hay que saber decirle la verdad. Que eso también habría que enseñarlo en la facultad de medicina. Porque es muy duro pillar al médico que te engaña. Porque lo ha dicho el marido, por ejemplo. Eso no se debe hacer. Porque es muy duro que un paciente o una paciente descubra que el médico la engaña. Porque si el médico le engaña, la familia también. Y surge la conspiración del silencio. Ahora veremos qué es eso. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que hay que decirle las cosas. Y yo sé lo que una persona quiere saber, por la experiencia de muchos años. Hay personas que me dicen, una persona, recuerdo, que me dijo, mire, yo sé que tengo algo mal, pero no me lo diga. Vale, muy bien, pues no se lo digo. Ya está, usted ya lo sabe, punto. U otra persona, pues no quiere que le digas las cosas, pero de alguna manera le tienes que decir. ¿Por qué? Porque el tiempo, la terapia es el tiempo. El tiempo juega a favor nuestro para que la persona vaya construyendo un poco el problema. Repito, estamos en una conferencia de psico-oncología y de oncología, y es así. Es así. Lo de la conspiración del silencio es eso. No digamos nada a nadie, ni a los amigos, ni a nada de nada, porque si no, fíjate, no hay que hacer eso. Y con los familiares tampoco. ¿Por qué motivo? Imagínense la escena. La escena es la siguiente. Está la mujer, por ejemplo, que le han puesto un tratamiento, está en fase de su tratamiento, y entra en la habitación, que están en el comedor, y en la otra punta está el marido y está su hija. Y están hablando, están como cuchicheando. Y le está diciendo, el padre a la hija le está diciendo, no, mira, es que hemos ido al oncólogo y oye, está mucho mejor, está muy bien y tal y cual. Y mira, ¿qué te parece? ¿Qué le podríamos regalar? Vamos al Corte Inglés y le regalamos algo a la mamá. Y la madre está lejos, lo está viendo, y eso no se lo imagina. Lo que se imagina es todo lo contrario. Se imagina que están hablando de ella, que está diciendo, oh, no, está muy mal. Es decir, el silencio, la conspiración, no hay que hacer eso. Tampoco hay que estar todo el día hablando de todo esto, pero sí que tiene que haber una confianza familiar para que no se malinterpreten las cosas. ¿Me han entendido? Sí, ¿verdad? Y hay que también evaluar el apoyo social. Ya les decía que el dolor compartido disminuye. Las asociaciones, como Ágora, por ejemplo, que antes no le he dado las gracias a Ágora y le doy las gracias por haberme traído aquí y por haber hablado con ustedes un poco. Lo más que una conferencia es una charla para que metabolicen un poco todo lo que les estoy comentando. Una conclusión sería, el paciente que ha tenido un tumor
y que se encuentra curado de él, pero queda incapacitado física o emocionalmente, siempre representará un triunfo terapéutico cuestionable. Este es un doctor americano, Mellett. ¿Han entendido la frase? Es decir, una persona que está curada físicamente, pero tiene el problema del run ahí, o tiene un problema de movilidad porque han tenido que hacer algo, siempre será un triunfo cuestionable, no es un triunfo total. Tenemos que tratar eso también. Es decir, es muy importante sobre todo el problema de las emociones. Es importante también que, aparte de esto, es fundamental, como yo les decía, que había una obra de teatro. ¿Han visto la primera diapositiva? Era como un teatro donde había una serie de actores, que son las diferentes especialidades. Pero había uno que quería entrar también a hacer su representación. Esto es que a lo mejor no lo he dicho así al principio. Quería hacer, que es el psico-oncólogo, que es el último que ha entrado, y que es una especialidad importante, como les he dicho, para cuidar o minimizar ese daño emocional. No el daño físico, que ya lo podemos hacer porque hay que hacerlo, no hay más remedio, pero tenemos también que minimizar también las consecuencias de eso. Entonces, de alguna manera, el manejo tiene que ser multidisciplinar para aumentar la resiliencia. Ojo, no resiliencia, resiliencia. ¿Saben lo que es? Pues hace poco no lo sabía nadie. La palabra resiliencia viene de la fortaleza de los materiales. Es una asignatura que se da en ingeniería. Dentro del mundo de los ingenieros, los que hacen casas, los que hacen aviones, los que hacen tal, tienen una asignatura que se llama resiliencia de los materiales. No me estoy inventando nada. Tengo el testigo de la televisión. No me invento nada. Es decir, un cristal es poco resiliente, pero un plástico es muy resiliente, porque tú lo doblas y no lo rompes. Entonces los ingenieros estudian la resiliencia de los materiales. Es una asignatura. Pues bueno, hubo un psicólogo que extrajo esa palabra, y es la fortaleza emocional que uno tiene, que lo doblan, lo machacan, y la persona aguanta, aprende a adaptarse. La resiliencia es la adaptabilidad. Como Viktor Frankl fue un psiquiatra vienés que murió muy mayor ya. Estuvo en los campos de concentración y murió toda su familia, sus padres, su mujer y sus hijos. Se quedó solo. Y él tuvo que tener una resiliencia enorme para sacar lo que es la psicoterapia, la logoterapia, que es una forma de aprender a ser resilientes. Aprender a adaptarse al medio hostil, que esto tiene mucha hostilidad, como hemos hablado y hemos comentado. Eso es la resiliencia. Recuerden que lo que decía de las malas noticias, no sabía por dónde estaba, pero bueno, ya ha salido. No hay reglas escritas, aunque sí que podría haber reglas escritas ya les digo que no es fácil para el médico dar malas noticias, pero hay que saberlas dar. Y eso yo a mis residentes, cuando venían que estaban haciendo la residencia de cirugía, les enseñaba a manejarse en ese terreno, porque en la facultad eso no lo enseñan, Claro, en la consulta hay que dejar aflorar sentimientos, porque hay muchos problemas, ¿no? Imagínense, pues eso, una chica joven, ay doctor, es que mi marido no está, y vengo con el niño, y me han hecho una biopsia hace una semana, ¿me puede dar el resultado? Bueno, sí, lo podemos dar el resultado, pero muchas veces el resultado no es muy bueno y tienes que de alguna manera
Es que es una realidad, repito, ya lo han visto, ¿eh? Es una realidad que hay que manejar de alguna manera y hay que hacerlo de forma escalonada. Poco a poco hay que decir las cosas como son. Sí que es verdad que si el paciente no quiere conocer la realidad, pues hay que respetar eso. O también hay mucha gente con fuerza y te dice, no, doctor, yo creo que me cuente usted la realidad y la verdad. Y lo comentas y ya está. Es decir, que los médicos también tenemos nuestra tarea, para que vean, ¿eh? Y bien, las pacientes en general, o los pacientes, después de pasar todos estos acontecimientos, reconstruyen ese proyecto vital y personal. Primero a corto plazo y luego ya a mayor plazo. Poco a poco uno se adapta y, por supuesto, ese desequilibrio colectivo, tanto de él como de la familia, recuerden que es un problema que puede ser familiar, pues lógicamente ese problema se va a estabilizar. ¿De acuerdo? Y con esto pues ya doy terminada ya la charla. Muchas gracias. Ahora vienen las preguntas. Pregunten. Yo tenía una cuestión con respecto a los isótopos reactivos. ¿Sí? Que ha hecho en clínica en pacientes. ¿Perdón? Que se ha hecho en clínica, que se ha hecho en pacientes, no Sí. solamente se ha hecho en ratones. No. La parte de los ratones ha sido esa técnica más novedosa, pero todo lo demás ya se ha hecho en pacientes. Ya. La última técnica simplemente se ha hecho con ratones. Sí. Una de las técnicas del caballo de Troya está aún en la fase experimental, que se llama. En la fase experimental, ¿qué pronóstico tiene? O sea, ¿se puede saber en 2-3 años? Necesitamos un tiempo. Yo no soy experto en investigación de este tipo de cosas, pero son unos años, unos pocos años, y luego se pasará también a personas. A personas que ya se seleccionan, todos tienen que firmar unos papeles de tal, como se ha hecho también en el COVID. La COVID, bueno, lo de las vacunas ha sido algo impresionante. En menos de un año se ha conseguido esto, han trabajado duro, hay gente que son antivacuna, que yo los respeto, pero las vacunas están ahí para algo, ¿eh? Y la verdad es que son efectivas, ¿eh? De nada. Dígame. Estos caballos de Troya que nos ha hablado usted, Sí. ¿solo son para cáncer de mama? No. ¿O para cualquier tipo? Para cualquiera. Se está haciendo en todo tipo de tumores. Para que luego les digan, es que me van a poner el caballo de Troya, ¿eh? También hay que ser un poquito, hacer una sonrisa, ¿eh? Es decir, repito, esto es duro. Yo lo sé, la cara oculta es negra y oscura. Pero también hay que saber sonreír dentro de todo esto. Porque, repito, hay cosas que no puedes cambiar. Y no te machaques, porque no lo puedes cambiar. Tienes que adaptarte, tienes que tomar una actitud. Una actitud un poco diferente. ¿Que uno puede llorar? Pues no hay problema, se puede llorar. ¿Cuántas veces? Yo también lloro algunas veces en las películas que me emocionan. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, les voy a recomendar una película que acaban de estrenar hace poco, que me hizo llorar. Los niños de Winton. Los niños de Winton, una historia real. No les voy a contar nada más. De la Segunda Guerra Mundial. Los niños de Winton. Se la recomiendo, vayan a verla. ¿Qué estábamos hablando? Del caballo de Troya. Pues los troyanos, como ven, los caballos de Troya están ahí y están ahí, ¿eh? Unos van con medicación, el trastuzumab, otros van con el indio 131 y la otra son con células que se diseñan ya para killer. Killer significa en inglés asesinos. Células asesinas, no, células que van a matar, pero no nos van a matar a nosotros, van a matar selectivamente a las células
malignas, que es lo que queríamos a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, el día que descubramos algo que mate exclusivamente a las células malignas, estaremos en el buen camino. Pues estamos en ello, estamos ahí. Pero entiendo que esto será en algunos hospitales todavía, ¿no? Porque claro, lo que estamos viendo es claro. Estos tratamientos, pero bueno, si esto ya es efectivo, como por ejemplo el Da Vinci, la cirugía robótica que les he dicho, es una realidad ya, está. Entonces, pero no está en todos los hospitales, porque eso vale 1 millón de euros, no sé lo que vale. Un segundito. Y entonces, pues bueno, también habrá hospitales que poco a poco, pero todo eso entrará, como la cirugía laparoscópica, que es de los años 80. Yo lo recuerdo que nosotros en el PESET, y no es por pegarme aquí el farde, pero el Hospital PESET fue uno de los pioneros en España de la cirugía laparoscópica, gracias al doctor Delgado, al doctor Fernando Delgado Gómez, y lo digo aquí delante de todos. Él se preocupó muchísimo por esto, porque él ya había visto esa técnica en Francia, y entonces digo, che, pero ahora mira, fíjate, ponen unos tubos y ponen unos utillajes muy largos, unas pinzas súper largas, oye, y no tocas al paciente para nada. Y él aprendió, vino, y incluso puso la técnica, y aquello fue muy bien. Y al cabo de 1 año, recuerdo que comentó eso, fue al director del hospital y le dijo, te he ahorrado tantos millones. ¿Por qué? Pues porque al hacer cirugía laparoscópica, muchas menos complicaciones, no hay infecciones. En la estancia, menos de 1 día ahora, antes estaban 2. Al día siguiente, cuando lo instauramos en el hospital, los teníamos 48 horas y se iban. Antes era 1 semana o 10 días, porque tenían una raja, perdonen con la palabra, una incisión de 15 o 20 centímetros para quitar una vesícula. Pero era así, y hasta que las tripas no se ponían en marcha y ibas al baño, no te salías y tenías 10 o 12 días en el hospital. ¿Saben lo que cuesta eso? Mucho dinero. Y él, con números y con cosas, dijo, no, aquí hemos ahorrado mucho. Y entonces, claro, también es un hospital de formación para cirujanos. Ahora toda la cirugía laparoscópica está prácticamente en todos los hospitales de España. Pero yo he tenido también la verdadera satisfacción de vivir ese mundo de una cirugía que era extraordinaria. Porque decían, ostras, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. En un principio eran varias horas de trabajo para quitar una vesícula, claro, abrías y en un momento la quitabas, pero tenías que tener cuidado y poco a poco, y ahora ya, puede haber vesículas que las quitas muy rápidas. Algunas veces puede haber algún problema, de un problema anatómico por el interior y tienes que abrir. Pero eso es lo mínimo que hay. ¿Ocurre? Sí, pero es poco. Generalmente no es así. Dígame, joven, ¿tenías alguna...? Vale, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa más? ¿No quieren preguntar más? Perdón, doctor, ¿por qué los ganglios centinela? ¿Perdón? Los ganglios centinela son tan importantes y juegan... Hombre, es muy importante. ¿Qué significa el ganglio centinela? Primero, es el ganglio que teóricamente recibirá las células, la metástasis en la axila, de la mama a la axila. El centinela se llama así porque es el centinela. Se vio que cuando el tumor sale de la mama, se va por los ganglios y va a la axila, pero no va a la axila al tuntún, va a un ganglio o 2. Primero, y después ya se puede distribuir en más ganglios. Pues el primer ganglio se llama centinela porque está ahí vigilando. Entonces, nosotros lo que hacemos aquí es que inyectamos una sustancia que es un nanocoloide de albúmina. Es decir, como una célula que es una partícula que es como una célula maligna, ¿vale? Y yo se la inyecto en el tumor. Esa célula, que no es una célula, es una partícula. Esa partícula yo le pongo tecnecio 99 metastable, le pongo un radioisótopo, ¿vale? Y lo inyectan aquí. Y a las 2 o 3 horas
esa partícula con el radioisótopo migra hasta aquí, hasta que la célula, hasta que el ganglio lo atrapa. Entonces yo con una sonda hago pip, 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 y me pita, hago una incisión así chiquitita, abro y voy buscando con una sonda radiactiva, porque es una radiactividad muy pequeña, no hace daño a nadie. Y entonces cuando tengo el ganglio, ahí está, lo saco, ese ganglio, y lo llevo a anatomía patológica esa misma mañana. Y entonces el patólogo me dirá, este ganglio está negativo, por lo tanto el resto también lo están. Y por eso no hay que hacer una linfadenectomía tremenda de quitar 20 ganglios en la axila cuando el tumor no ha invadido los ganglios, pero eso antes no lo sabíamos. Y eso ya hace años que lo hacemos. Sí, dígame. Vale, yo tengo una pregunta también respecto a la de los ganglios. Sí. En el tema del cáncer de ovario, también se extraen algunos Sí. de la ingle, creo que es. Sí, no, donde vaya. Vale. Es decir, tú inyectas en el ovario, donde sea, se pone, y entonces donde vaya la radiactividad es donde irá esa célula maligna que no sabemos. Hemos dicho que es una partícula que tiene el mismo tamaño exacto, igual que una célula maligna, ¿ok? Pero no es una célula maligna, se llama nanocoloide de albúmina. Y a ese nanocoloide le ponemos la radiactividad, que es mínima, y entonces yo luego con la sonda lo busco, y ya está, o lo busco en donde sea, y entonces allí voy. Si es en la ingle, yo hago la cirugía del ovario, por ejemplo, quitando el ovario, los dos ovarios, hay que quitar el útero, tal, vale, una histerectomía, etcétera, y luego le quito el ganglio centinela. Si no está afecto, teóricamente no hay que hacer ninguna linfadenectomía, o hacer una linfadenectomía locorregional. Normalmente depende, como también se está buscando ganglios centinela en tumores de cabeza y cuello, o en tumores de colon, que también es bastante frecuente, pues también están haciendo ensayos de ganglio centinela. Pero donde se vio más es en el melanoma y en el cáncer de mama, fundamentalmente. Aún están haciendo estudios de ganglios centinelas de otros tumores, como es también en el colon. ¿De acuerdo? Pero repito, está muy estandarizado ya, sobre todo en el cáncer de mama, está muy estandarizado eso. El hecho de que esos ganglios, cuando en anatomía patológica se determina que no están... Incluso aunque estén afectos, depende del contagio, es un valor. Entre 5 y 10.000 de ese valor, aunque pite, o la máquina se llama OSNA. El OSNA es la máquina que tiene el patólogo. Y te dice, oye, he visto 8.000 del contagio negativo. Se ha ido viendo que a partir de 25.000 o 30.000 suele ser. Incluso ahora también se está haciendo estudios de axilas que son positivas ya. O tiene un tumor grande y puedes pensar que la axila es positiva. Y tú ves el ganglio centinela, ves que puede poder estar afectado, das quimioterapia y luego quitas el ganglio centinela, porque lo que le has hecho es una punción solo, quitas el ganglio centinela, y si ese ganglio centinela es negativo, pues no quitarás el resto. ¿Entendido? Pero eso está en fase también de experimentación. Ahora se está en fase de experimentación. Es decir, cuando ven el ganglio negativo de una persona que posiblemente tenga la axila positiva, ven el ganglio negativo y quitan toda la axila. Hacen una linfadenectomía, ¿para qué? Para comprobar, harán 100 casos para comprobar que si el ganglio en un estadio grande, en un estadio, digamos, ciertamente avanzado de un tumor de mama, si vemos que la axila, si el ganglio centinela metastásico teóricamente ya es negativo por la quimioterapia, el resto tenemos que comprobar que también sean negativos. ¿Comprendes? Por eso quitan el ganglio centinela por un lado y quitan la axila por otro lado, para comprobar.
¿De acuerdo? Que es lo que nosotros también aprendimos cuando hacíamos el ganglio centinela en tumores pequeños. Tenías que quitar el ganglio centinela y tenías que quitar la axila. Hicimos 100 casos y veíamos que fundamentalmente, prácticamente si el ganglio era negativo, la axila también lo era. Eso era importante. Y cuando tú ya has hecho un muestreo grande, ya puedes validar la técnica y entonces, eso es lo de Salamanca que usted me ha leído ahí, toda la cosa del ganglio centinela, estábamos en ese momento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues nada, espero que lo hayan pasado. No digo disfrutar, porque claro, es un tema que no es para tal, pero por lo menos que salgan con información, de alguna manera, que lo hayan... Yo me he esforzado para que lo entendieran. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias.